Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra noche de talleres y recuerden que estos talleres están llegando gracias a la comunidad de másteres de Mauricio Benoist aquí en Perú. Pues el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante y la pregunta es, ¿te gustaría saber qué le pasa a nuestro cerebro ante una adicción? ¿Quieres descubrir estrategias para reducir el riesgo de caer en alguna adicción? Pues bien, ese es el tema que hoy vamos a tocar de la mano de nuestro máster Teo Lostaunau. Adelante, Teo, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Y cuéntanos, ¿cómo es que vamos a trabajar el día de hoy acerca de este tema neurociencia de las emociones? Hola, hola Ivanka, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por la presentación y efectivamente aquí hay un tema que como bien decías es muy, digamos, importante, incluso diría yo, y que afecta en muchas ocasiones a más personas de las que pensamos, ¿no? Porque nosotros no es, entre comillas, tan habitual encontrarse, por lo menos dentro de nuestro entorno, personas que tengan esa situación, pero sabemos que hay muchas que lo tienen y entonces nos interesa a muchos, sobre todo a los padres, que pues tener pues los conocimientos al menos de lo que ocurre en estas circunstancias. Y por eso es que conocer el funcionamiento de nuestro cerebro a través de lo que las neurociencias nos enseñan, pues nos va a permitir tener pues una referencia de por dónde puedo ir guiándome para poder llegar a tratar estos casos y también evitarlos, que es lo más adecuado, ¿no? Como dicen, es mejor prevenir que luego lamentar, ¿no? Y qué importante en estos casos en particular que eso podamos conocerlos desde ya. Y bueno, para empezar, me gustaría tener la participación de los que están conectados aquí con nosotros a través del Zoom, del chat que tenemos e inclusive abriendo sus cámaras y sus micrófonos para poder consultar algunas cosas, ¿no? Porque esto en realidad no solo es importante o necesario conocer cómo funciona nuestro cerebro, qué le pasa cuando hay una adicción o si hay más propensión a volvernos adictos o no, pero eso es información, eso es, sí, bueno, es investigación que nos está dando ciertos resultados, pero lo importante es cómo nosotros lo estamos viendo, porque el punto de vista que muchos tenemos, y me incluyo porque hasta antes de conocer a través de neurociencias estos temas, pues yo lo veía de una manera distinta, ¿ok? Y entonces, la primera pregunta que yo lanzaría a todos los que están presentes aquí en el Zoom y los que nos están escuchando y viendo también a través de el Facebook Live sería lo siguiente: ¿qué piensas sobre las adicciones? Esa es la primera pregunta que yo lanzo para ver cómo estamos, qué tenemos, qué idea tenemos de las adicciones. Chicos, tienen oportunidad de poder compartir. Recuerden de que este espacio, pues justamente está habilitado para ustedes, para que puedan explayarse, comunicar, también preguntar. Recuerden que no les vamos a juzgar, pues estamos aquí todos para aprender. ¿Ok? Pues no sé si alguien quiera contestar la pregunta que nos ha lanzado Teo. Hola Arturo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Claro, sí, bueno, la adicción es algo que uno no puede desprenderse, ¿no? Porque primero fue una costumbre y después una costumbre pasa, ¿no?
ya más constante y no hay, a veces cuesta desprenderse, ¿no? De acuerdo, ¿no? A qué tipo de adicción pueda tener, ¿no? ¿Ok? ¿Alguien más desea comentarnos? Gracias, Arturo, por tu Gracias, participación. Bueno, los que gracias. están viéndonos por Facebook también pueden escribir en sus mensajes, los que están aquí en sala y no se atreven a prender el micrófono, también nos pueden compartir por el chat, chicos, no hay ningún problema. ¿Mm? Pues contestando un poquito también a tu pregunta, Teo, ¿qué es una adicción? Yo pienso que es como em, es una conducta, es un hábito que ya de pronto se ha generado del que no puedes escapar y que abandonas totalmente todo, ¿no? O sea, dejas de repente de ir a trabajar, de comer, de dormir, porque estás tan enclaustrado en esa adicción. ¿Ok? Genial. Es importante que podamos, digamos, tener claro lo que ahora tenemos en mente sobre las adicciones, porque justamente parte del problema que las adicciones generan está en la forma como las vemos. Y eso, si bien es cierto, en el común de las personas en el día a día al cual estamos acostumbrados, hemos escuchado ciertos conceptos, ciertas ideas sobre las adicciones. Eso en realidad en muchos casos no es del todo cierto y en otros casos varía significativamente en la realidad. Entonces, lo que quiero con estas preguntas es que nos focalicemos primero en qué estamos pensando en este momento para que a partir de allí, con la información que vamos a transmitir, puedan hacer su comparación, por decir de alguna manera, y ver si lo que pensaban con lo que ahora van a recibir va a mantenerse o no. Porque de hecho, allí está, vamos a decir, el detalle de lo que hemos conseguido a través de las neurociencias sobre el caso de las adicciones por los estudios que se están haciendo en el cerebro de las personas que participan en estas evaluaciones. Entonces, voy a plantear una segunda pregunta, porque como repito, es importante tener claridad para luego no, digamos, asumir cosas sobre las que vamos a hablar a continuación que están basadas muchas veces en el, bueno, en el común de decir de las personas, ¿no? Entonces, como lo hemos escuchado tantas veces, a veces creemos de que eso es la verdad o eso es cierto, ¿no? Pero ahora estamos entendiendo de que muchas de las cosas que habíamos estado pensando o que nos habían dicho, hemos escuchado, no son ciertas, ¿no? Entonces, la segunda pregunta, y la voy a escribir también aquí en el chat del Zoom, y voy a ver si lo puedo poner también en el chat de el Facebook, es la siguiente. ¿Por qué algunas personas, aún sabiendo que se hacen daño, siguen consumiendo, ¿no?, la sustancia de la cual son adictos? ¿Alguien sabe qué es lo que ocurre? ¿Alguien nos puede comentar qué es lo que pasa? ¿Qué han escuchado? Ahora Arturo comentaba justamente algo referente a eso, me parece, ¿no? Hola Daisy, buenas noches, bienvenida. Adelante. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas noches. Este, mm, ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? Sí, claro, por supuesto. La pregunta es por qué algunas personas, aún sabiendo que se hacen daño con el consumo de las sustancias a las cuales son adictos, siguen consumiendo. Mm, Yo creo que em,
para llegar a una adicción ellos han tenido un proceso, ¿no? Yo creo que para llegar a una adicción primero empiezas como algo que probablemente puede ser como un juego, un reto, y luego te vas pegando a algo. Puede ser a lo que sea, ¿no? Al juego, al sexo, a drogas. Te vas acostumbrando, tu cuerpo, tu cerebro se acostumbra a recibir la dopamina, dopamina, dopamina. ¿Por qué? Porque los seres humanos, a veces cuando no tenemos muchos vacíos emocionales, queremos tapar esos huecos con dopamina o con comida, todo lo que te genere placer, ¿no? Entonces, muchas veces yo creo que huimos las personas de nosotros mismos y tapamos nuestros vacíos emocionales con las adicciones, Ujú. cualquiera que sea, ¿no? Porque estamos huyendo. Entonces, Excelente. cuando ya llega, yo creo, cuando cualquier persona ya se da cuenta o quiere dejarlo, toma conciencia, entre comillas, ya no puede. No puede porque o sea, ya empiezan a sentir ansiedad. Entonces, como saben que tienen ansiedad, no pueden dejar eso, siguen consumiendo y muchas veces a eso es que llegan las personas y dicen, no puedo salir. Hay mucha gente que tú los ves y dices, no, es que no puedo. Incluso hay gente que yo he visto testimonios de gente que consume drogas, que sale diciéndole a los jóvenes, por favor, no empiecen, no consuman, no hagan esto, no hagan el otro, porque una cosa te lleva a otra, porque pasado un tiempo ya hay cosas que ya no satisfacen tu ansiedad, que ya no te calman, que no te tranquilizan. Entonces, tu cuerpo pide más dopamina, pero ya la sustancia o lo que tú hacías ya no te genera, digamos, esa satisfacción, va buscando otras cosas que te generen probablemente más satisfacción y así uno se va metiendo pienso que a un agujero negro y muchas veces pues muy difícil de salir, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Excelente comentario. ¿Alguien más quiere comentarnos algo al respecto? Janet en el chat nos dice, buenas noches a todos. Ella piensa que la gente sigue consumiendo por falta de valor, porque tal vez no tienen mayor conocimiento que existe otra forma de vida. Eso es lo que nos dice Janet Barragán. Ok, genial. Eh, Bien, vamos a seguir con las preguntas porque es importante, nuevamente repito, que podamos entrar en contexto de lo que pensamos primero acerca de las adicciones. Este tema, si bien es cierto, va a entrar en la parte técnica en un momento para poder y mostrarles qué es lo que pasa realmente y ver si es que lo que acabamos de comentar realmente es cierto. Es importante que tengamos claridad de lo que viene lo que pensamos en este momento, ¿ok? ¿Ok? Entonces, voy a hacer una pregunta adicional, ¿no? Y con esa voy a terminar las preguntas para poder contextualizar un poco lo que estamos conociendo o lo que hemos aceptado sobre el tema de las adicciones. La siguiente pregunta es, ¿por qué las personas que ya consumen o que ya son adictos cambian hasta su forma de ser y ponen excusas para seguir consumiendo, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de un alcohólico, ¿no? Eh, Buscan, ¿no? La manera de, no importa, aunque le digan que ahora es distinto, que ya no es el mismo de antes, pone igual una serie de excusas o razones a veces para decir, no, sigo tomando, aunque termine, como decimos, en el piso, ¿no? ¿Y por qué ocurre eso, no? O sea, ¿por qué creen que las personas llegan a esos extremos, ¿no? Teo, muy buenas noches. Habla Margot. ¿Qué tal, Margot? Te Mira, escuchamos. mira,
pienso como se llama que las personas para tomar una decisión muy grande, primero tiene que aceptarse él que está mal. Estoy mal, yo me siento mal, sé que lo que hago es malo, es aceptar que está mal para poder él llegar a un tratamiento que sea el médico o sea una persona de alcoholismo, todas esas cosas. Pero para eso también creo que depende también la ayuda de la familia. La familia influye bastante en la recuperación de un proceso, influye bastantísimo. Y si no hay el apoyo de la familia, yo creo que la persona, por más fuerza de voluntad que él tenga, no lo va a lograr. Y yo he visto casos, yo trabajo en eso, he visto casos infinitos y es difícil. He visto incluso señoritas, jovencitas de 14, 15 años que toman alucinógenos que llegan a veces pues no al hospital, prácticamente ya pues no, alucinándose que están ¿dónde? Pero en parte es un proceso que la familia también tiene que apoyarlos y ayudarlos. Yo siempre he dicho eso. Primero aceptar que uno está mal, que necesita ayuda, necesita apoyo. Y yo te digo por mí mismo, tú sabes muy bien que yo tomo mi pastilla para descansar porque desgraciadamente cuando ingreso yo a la menopausia me agarró con lo que es la depresión lo más horrible. Pero he tratado de bajarlo, o sea, estoy tomando ya lo que ya no lo estoy tomando porque ya yo estoy aceptando que eso en mi cuerpo me hace daño. Yo no puedo estar tomando algo que a lo largo me voy a volver adictiva a eso. Pero sí, yo pienso así, que primero tiene que aceptar él y el apoyo de la familia, que es lo más importante. Ok, muchas gracias, Margot. ¿Alguien más desea hacer algún comentario sobre la pregunta de por qué el adicto puede encontrar razones, ¿no? Justificaciones, excusas, como quieran llamarlo, para poder continuar, ¿no? No entiende razones a veces cuando le decimos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa realmente, ¿no? Yo pienso, Teo, que probablemente sea porque no puede controlar su ansiedad, ¿no? Ok. Puede ser que no pueda controlar su ansiedad y porque creo que al adquirir ciertas sustancias, ya sea alcohol o cualquier otro tipo si hablamos de sustancias, mata, según yo he leído, hay ciertas sustancias que mata muchas neuronas del cerebro, mucho más si es que el consumo es en una edad temprana, ¿no? Como de 11, 12, 13, 14, 15 años, o sea, antes de los 23 años o 21 años, si no me equivoco. Dice que hay sustancias que matan neuronas que no se vuelven a recuperar nunca. Entonces también esas personas se vuelven agresivas, falta de atención, tiene mucha falta de atención y yo pienso que obviamente al dañar las neuronas también es como el alcohol, ¿no? El alcohol, cuando uno consume alcohol, la corteza prefrontal no funciona, no funciona, ¿no? Entonces pienso que afecta a ciertas cosas del cerebro. Y es por eso que pues no entiendes razones, porque si tu corteza prefrontal no funciona, no vas a entender razones. Y bueno, el otro, la ansiedad, ¿no? Y por qué mueren las neuronas, de mi punto de vista. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, hemos lanzado algunas ideas, algunos conceptos en base a estas preguntas que les he propuesto y muchas de ellas efectivamente son las que de alguna forma estamos acostumbrados
a aceptar como válidas respecto de las adicciones. Sin embargo, algunas de ellas, vamos a verlo ahora, en realidad discrepan mucho de la realidad, valga la redundancia, ¿no? La realidad es otra. Por ejemplo, yo les voy a preguntar lo siguiente, o por eso que quiero ver si puedo compartir mi pantalla con una imagen, a ver si todos llegan a reconocerla y me confirman si piensan o están de acuerdo con lo que la imagen nos muestra. Déjenme compartirles la imagen un instante, por favor, para ver si todos están de acuerdo con lo que muestra la imagen. A ver. Mientras vas compartiendo, Teo, vamos saludando a todos los que nos acompañan esta noche. Bienvenido Arturo, Margot, Julia, Janet, Dayana, Darwin, Ana. Ay, ya se me perdió. Ok, Disculpa. bueno. Ok, creo que ahora están viendo mi pantalla. Y aquí Sí, tenemos una típica imagen de lo que hemos entendido o creemos que pasa con las adicciones. La pregunta es, ¿están de acuerdo que que este es el círculo vicioso, ¿no? De un adicto? Es decir, consume y con eso se siente bien, ¿no? Vamos a ir girando hacia la derecha en el sentido de las flechitas. Pero si deja de consumir, se siente mal y eso le lleva nuevamente a consumir. ¿Están de acuerdo todos en que eso es lo que ocurre en una adicción? A ver, ¿quién dice que sí? ¿Quién dice que no? A ver, pongan sí, no. En el chat, solo pongan sí o no, nada más. A ver. Teo, repite la pregunta, por favor, que no te Darwin, escuché bien. ¿Están de acuerdo con lo que muestra la imagen? Sí, Sí. Darwin dice que sí. Darwin dice que Acá en sí. el chat también están poniendo sí. Ana Ana Karina nos nos dice dice que no. no. Dayana sí. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a dejar para el final la respuesta de lo que realmente ocurre con una adicción. No les voy a decir ni sí ni no en este momento sobre esta imagen que acabamos de ver y luego les mostraré lo que realmente ocurre. ¿Qué es lo que pasa realmente en nuestro cerebro cuando se genera una adicción o cuando ya hay una persona que se ha vuelto adicta? Como decimos muchos, los que de alguna manera estamos un poco involucrados en el estudio del cerebro a través al menos de la neurociencia, nuestro cerebro es una máquina perfectísima, digamos, que funciona de una manera muy compleja y tiene ciertos mecanismos de funcionamiento que permiten, ¿no es cierto?, que pueda gestionar todo lo que está en nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Como decía antes, no sé cómo se llama la persona que está con iPhone, no veo su nombre, bueno, Daisy. Daisy. Daisy decía que efectivamente hay, por ejemplo, sustancias o neurotransmisores como la dopamina que nos hacen sentir placer o bienestar, ¿no?, en el cuerpo y nuestro cerebro justamente busca esos elementos, circunstancias, sustancias también, por cierto, que nos puedan generar dopamina para poder sentirnos bien. ¿De acuerdo? Sin embargo, hay un mecanismo un poco más básico, por decirlo de alguna manera, de un menor nivel, que es el que se encarga de alguna manera de evaluar cuáles de nuestras acciones, consumos o etcétera, actividades que realizamos son importantes para nuestra supervivencia.
Y entonces decimos que, por ejemplo, comer, ¿no es cierto?, es algo bueno para nuestra supervivencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta parte de nuestro cerebro, que se llama el sistema de recompensa, lo que hace es, efectivamente, lo que comentó Daisy, generar dopamina para poder confirmar, ¿no?, esa sensación de agrado. Con esa sensación de agrado confirmamos de que esa acción de comer es importante, es válida, es buena para nuestra supervivencia. De la misma manera ocurre con algunas otras actividades que realizamos en nuestra vida. Y entonces el placer a través del sexo, el alcohol, perdón, el alcohol no, sino el comer, el beber, tomar agua, por ejemplo, que es algo importante para nuestra salud, para nuestra supervivencia, lo reconocemos, ¿no?, a través de este sistema de recompensa como algo válido, importante para nuestra supervivencia, porque obviamente si no comemos, podemos morir, ¿no? Si no tomamos agua, podemos morir. Y así hay otras actividades y consumos que son buenos para nuestra vida, para nuestra supervivencia. Por eso, el sistema de recompensa lo que hace es generar la dopamina para poder sentirnos bien. Pero eso no queda allí, porque si yo ya aprendí o mi cerebro reconoció de que esa actividad es buena para mi supervivencia, necesito un paso adicional, algo me falta, porque si solamente lo hago una vez, ¿qué pasa? Si como una sola vez, igual tampoco me sirve de mucho, ¿no? Tengo que repetir ese comportamiento porque sirve para mi supervivencia. Entonces, hay otros núcleos dentro del cerebro que me permiten justamente generar esa repetición, ese deseo de nuevamente, como en el ejemplo, volver a comer. Y entonces, ese es un comportamiento normal de nuestro cerebro. Pero, ¿qué es lo que ocurre con las drogas? Imagínate que nuestro cerebro fuese un reloj, ¿no?, de esos mecánicos que tienen, ¿no?, sus manecillas, y además te puede dar, además de la hora, la fecha, tiene un barómetro para medir el tema del ambiente, incluso una linterna para alumbrar, etcétera, ¿no? Y entonces es un mecanismo que está perfectamente acondicionado para funcionar de esa manera. Y entonces, como un relojito, como decimos a veces, como un relojito suizo, funciona. Y todo está caminando bien. Pero vamos a suponer de que por el motivo que fuese, alguien nos dice, o de repente nosotros queremos probar, como decía también Daisy, y experimentar algo distinto. Alguien nos dice que sería bueno y que es posible que la luz que sale de ese reloj puede iluminar más fuerte, con mayor intensidad, para poder ver mejor con esa luz. Y en lugar de utilizar la fuente de energía pequeña que de repente tiene este reloj, ¿no?, busco una fuente de energía mucho más potente, ¿no?, que hace que el mecanismo del reloj funcione mucho más rápido, y por otro lado que la luz sea obviamente más intensa. Como no está preparado ese reloj para esa carga tan fuerte, en algún momento ese reloj ya no va a poder, ¿no?, funcionar a ese nivel, y de repente se rompe, se revienta, explota o lo que sea. ¿De acuerdo? En nuestro cerebro, como acabo de mencionar, existe este mecanismo, ¿no?, que permite, a través del sistema de recompensa, identificar cuáles son las acciones, comportamientos o consumos que sirven para nuestra supervivencia, y que además graban un hábito de repetir porque son buenos para nosotros. ¿Qué ocurre con las drogas o con cualquier sustancia que me genera una adicción? Imitan ese comportamiento de nuestro cerebro y estimulan esos mismos centros que les acabo de mencionar.
pero ya no interviene este sistema de recompensa, que es el que de alguna manera evalúa si eso que estoy recibiendo es bueno o no para mi supervivencia. Simplemente va directo a los núcleos, uno, que generan el placer, que es el núcleo dopaminoide, y otros dos núcleos que generan el deseo o la repetición. Y entonces, sin el filtro, vamos a llamarlo de alguna manera, del sistema de recompensa, que ya dejó de funcionar porque se le exigió demasiado, ¿no? En el ejemplo del reloj. Entonces, simplemente el sistema de repetición funciona porque ya es la respuesta que el cerebro habitualmente va a dar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en lugar de que yo tenga un control, que es el sistema de recompensa, para poder seguir esa secuencia adecuada en nuestro cerebro, va de frente a la parte donde está la repetición. Y miren lo que les estoy mencionando. Ya ni siquiera toca la parte de la recompensa o del placer a través de la dopamina. Ya ese ni siquiera funciona, solamente el otro. Y al repetir, esto se convierte en lo que todos sabemos a través de lo que hemos aprendido en el tema del coaching, por ejemplo, en un hábito. Y sabemos que un hábito o un sistema de creencias, un patrón mental, se repite de manera automática sin necesidad de pensarlo conscientemente. Y efectivamente, como decía también Daisy en algún momento, como eso ha afectado mi cerebro y entre otras partes mi corteza prefrontal, ya ni siquiera la corteza prefrontal puede intervenir para decidir si deseo o no consumir nuevamente la droga. Y entonces, ¿qué es lo que pasa realmente? Que yo solamente en automático busco consumir, aunque ya no obtengo el mismo placer o recompensa que obtenía las primeras veces del consumo. Y es como, imagínense que tienes sed, ¿no? Que es normal, y yo busco agua para aplacar mi sed, pero resulta que tomo el agua, pero eso en lugar de aplacar mi sed, más bien me genera más sed. Y entonces quiero más, y nunca puedo cubrir o satisfacer mi necesidad de agua por la sed que se está produciendo. Y eso es lo que sufren los adictos. Por eso, cuando hablábamos al principio que hacíamos estas preguntas para saber cuál es el concepto que tenemos de las adicciones, quería llegar a esas ideas para poder mostrarles que no todas son correctas. De hecho, hay una afirmación que cuando yo la aprendí y me di cuenta de la realidad, me sorprendió, pero finalmente es lo que ocurre. Una adicción es una enfermedad mental. Del mismo nivel incluso que, por ejemplo, el Parkinson. Se han hecho estudios de resonancia magnética funcional, donde no ponen esos electrodos en el cerebro y salen ahí en la pantallita qué pasa con las zonas del cerebro que se pintan de determinados colores. Y se ha identificado que las mismas zonas del cerebro que en un adicto no funcionan correctamente o no están funcionando al nivel que se espera, es lo mismo que ocurre con una persona enferma de Parkinson. Una persona normal en determinadas zonas del cerebro produce una cierta reacción que se puede observar a través de la resonancia magnética y bueno, hablando del tema de colores, ahorita no tengo la imagen para mostrarla, pero también hay la evaluación, se pintan determinadas zonas de color rojo, lo que significa que esa zona está funcionando. Comparado con la de un adicto, esa misma zona no tiene
los tintes rojos, están casi apagados. En el caso de un enfermo de Alzheimer, perdón, de Parkinson, también le ocurre lo mismo. Esas mismas zonas están apagadas. Entonces, por eso que ahora debemos entender que una adicción, ¿no? Cuando se llega a ese nivel, pues en realidad estamos hablando de una enfermedad. Y un adicto, como decía también la vez pasada que escuchaba un video al respecto, a veces lo vemos como un delincuente y en lugar de estar en un centro de salud, suelen estar en las cárceles, ¿no es cierto? Y eso significa que nuestro sistema, nuestra sociedad, nuestro sistema de salud y todos los conceptos que hemos tenido hasta ahora sobre el tema de las adicciones en muchos casos están equivocados porque estamos tratando de resolver algo basado en una realidad que no es real. Entonces, lo importante es, ahora que lo entendemos, poder reconocer que es así. Y por otro lado, ver qué podemos hacer para poder, uno, tratar a las personas en esa condición y dos, por supuesto, trabajar también en el tema de prevención. Y les voy a decir algo que les va a sorprender. Todos, sin excepción, tenemos propensión a volvernos adictos. Cualquiera de nosotros, independientemente de lo que seamos, podemos caer en alguna adicción en algún momento de nuestra vida. No es que nos va a ocurrir alguna vez, puede ocurrirnos. Todos podemos caer en eso, porque en realidad se trata de un funcionamiento del cerebro que es normal, pero generado, estimulado por sustancias externas, no las propias que el cerebro genera. Porque en condiciones normales, volviendo al ejemplo del inicio, si yo como y mi sistema de recompensa reconoce de que eso es bueno para mí, genera dopamina para sentirme bien y estimula a los núcleos del cerebro que me permiten repetir la acción para que yo haga eso. Y entonces así funciona. Pero cuando yo recibo esas sustancias externas, la que fuese, alcohol, las propias drogas, el café en algunos casos, actividades como el exceso no sé, de deporte, el sexo, etcétera, pueden desencadenar que ese mecanismo reaccione como si estuviera recibiendo efectivamente estímulo del propio cerebro y que está viniendo en realidad desde fuera. Y llevan a que esto funcione o deje de funcionar correctamente. Ok, entonces, ¿qué podemos hacer, no? Porque obviamente una vez que la adicción ya llegó, es un poco complicado poder resolverla, aunque gracias a Dios el tema de las investigaciones actuales están ya permitiendo hacer algunos tratamientos dependiendo del tipo de sustancia que genere la adicción, ¿no? En algunos casos son más fáciles de manejar, en otros tienen un nivel de complejidad mayor. Lo cierto es que el adicto, por mucho que querramos, digamos, pretender de que va a volver exactamente al mismo punto en que estaba antes de entrar en la adicción, ya no es posible del todo. Sin embargo, sí hay tratamientos para poder recuperarse. Y otra de las cosas, ya que alguien lo mencionó ahorita, no recuerdo quién fue, que también ha cambiado básicamente por lo que la neurociencia nos ha enseñado y ha podido demostrar, es que sí es posible regenerar neuronas que se pueden haber perdido a través de cualquier mecanismo que las haya afectado. Eso en neurociencia o en alguna de las ramas que estudia este tema, le llaman la neurogénesis, ¿ok? Si es posible, a partir de ciertas neuronas, poder generar nuevamente otras nuevas, si es posible,
¿no? Ya se ha demostrado eso y que funciona de esa manera. Hay ciertas condiciones para lograrlo, por cierto. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer, qué tratamientos podemos tener y cómo prevenir, ¿no? Porque obviamente no queremos nosotros llegar a eso. Entonces vamos a ver primero cuáles son los riesgos, cuáles son los factores que influyen más en en la potencial caída en una adicción, ¿no? ¿Cuáles son esos factores que influyen en las personas para poder caer en la adicción? Uno es la edad. Dos, el ambiente, el lugar donde vivimos. Y tres, un factor hereditario también. ¿Ok? Hicieron un estudio de dos gemelos que eran hijos de padres adultos y a uno de ellos lo pusieron en un lugar donde, bueno, el ambiente era adecuado para evitar que pudiera caer en algún tipo de adicción, y al otro le pusieron en un lugar donde había mucho más riesgo. Sin embargo, ambos tuvieron el mismo nivel de actividad que le llevaba a volverse adictos. ¿Ok? Entonces, el factor, digamos, genético influye también. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Por qué la edad? Porque resulta que las personas, o vamos a empezar, como se dice, desde el principio. Sabemos, creo que casi todos, que, o nos dicen, ¿no?, que a los 18 años, por lo menos en el Perú, o a los 21 en los Estados Unidos, creo yo, la persona ya es un adulto. Y entonces algunos se habrá preguntado, ¿y por qué a esa edad? ¿No? Porque cuando nacemos, nuestro cerebro está en un proceso de desarrollo y de reconstrucción, no se está formando aún. Y aproximadamente entre los 18 y los 21 años, nuestro cerebro termina de reconstruirse o formarse. Y se imaginan o adivinan o pueden suponer cuál es la última parte de nuestro cerebro que termina de formarse. A ver, ¿alguien conoce o puede lanzar alguna idea? La corteza prefrontal. Efectivamente, la corteza prefrontal. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Qué chévere, ¿no? A los 18 ya mi cerebro está completo y mi corteza prefrontal también. Por lo tanto, supuestamente yo puedo tomar decisiones razonables, ¿cierto? Pero en realidad no es así. Que yo tengo una herramienta perfecta o que tengo una herramienta en general no significa que yo la sé usar. De hecho, yo puedo tener la herramienta en la caja de herramientas sin nunca usarla. ¿Ok? Esa herramienta es nuestro cerebro. Esa herramienta es esa corteza prefrontal que ya está madura, que ya tiene todo. Pero una persona, un joven, ¿no?, de 18 años recién, que acaba de terminar su proceso de maduración, vamos a decir entre comillas, porque no acaba allí, es más susceptible, ¿no es cierto?, es más propenso a tomar decisiones equivocadas que una persona que tiene mayor edad, porque es más fácil de que en base a la información que tiene hasta ese momento pueda dejarse llevar por alguien que de repente le induce a consumir alguna sustancia que le pueda hacer daño, ¿no? Y entonces la edad en ese sentido tiene una influencia importante en la propensión a caer en una adicción. Y el tercer factor es el del ambiente, ¿no? El psicosocial que le llaman algunos. Porque efectivamente, si una persona tiene problemas emocionales, si tiene problemas en la familia, si su situación económica es precaria, si pasa por estados de depresión, ansiedad, etcétera, pues también eso influye, ¿no? O es un factor que puede desencadenar
con más facilidad caer en una adicción. Por eso qué importante es que cuidemos esos factores, ¿no es cierto? Para poder en nosotros mismos incluso reconocer si podemos tener alguno y tomar alguna acción para evitar que eso nos pueda llevar a caer en alguna adicción, la que fuera, ¿no? Porque no solo es como decía, el otro día escuchaba, ¿no? Adicción a las sustancias legales o ilegales, sino pueden hacer a veces actividades, ¿no? A veces hay personas, vamos a decir, adictas al orden, ¿no? Y sí, pues todo el tiempo están ocupándose de acomodar y son los eternos inconformes de que todo tiene que estar perfecto, el perfeccionista también, ¿no? Entonces, eso puede terminar siendo una adicción. No solo son el consumo de sustancias o de drogas, porque el mecanismo del cerebro funciona igual dependiendo de lo que ocurra en el comportamiento de la persona. ¿Ok? Entonces, hasta allí, preguntas, dudas, traumas, algo que quieran decir antes de continuar, porque ahora sí les voy a mostrar, ¿no? Cuál es la realidad frente a la imagen que les mostré antes, ¿no? Teo, mira, Sí, Margot. tú sabes muy bien que yo tengo mis alumnas tengo los primeros ciclos de enfermería. Ajá. Y yo varias veces, bueno, yo converso con ellas porque a veces vienen de familias disfuncionales y son muchachitas pues que a veces, como tú dices, a veces los amigos influyen bastante en ellas. Y en una de ellas, como se llama, me conversó, pues, ¿no? Me dijo que ella consumía, me dijo, alucinógenos. Y yo le digo, ¿pero por qué? Si eso hace daño, te hace mal. Y me dijo, me conversó, pues, ¿no? Que eh, ella no tenía la conversación. A veces nosotros como padres también tenemos la culpa porque llegamos del trabajo a veces muy cansados. ¿Y qué hacemos? Nos dedicamos, pues, ¿no? A veces a dormir, el celular, o si no, a ver una película, pero no le dedicamos un tiempo para nuestros hijos que verdaderamente ellos necesitan. Y ahora con esto, el tema del celular, pues que, Dios mío, tú te vas a una reunión, todo el mundo está con el celular y ya no se conversa. ¿Mm? Y, y ya, pues, pero sí, poco a poco, oh, traté de ver a un colega mío, le digo, doctor, le digo, un psicólogo, digo, yo tengo una alumna, le digo que tiene este problema. Me dijo, pásame, Margot, me dice sus datos y yo la voy a tratar. Pero ¿para qué? Mira, la, la niña ahorita está bien, incluso yo conversé con su mamá, yo le dije, pues, ¿no? Dale un tiempo de calidad, un tiempecito. Yo sé que trabajas todo lo que tú quieras, pero dale ese tiempo, porque ella necesita, porque son familias disfuncionales, no están con mamá, no están con papá, y a veces el papá está peor, el hombre a veces, ¿qué te digo? No todos, ¿ah? Pero sí hay papás eh, que tratan de alejarse un poco de los hijos, no le toman un poco más de atención. Todo eso sucede. Es correcto, muchísimas gracias Margot, efectivamente. Eso tiene que ver con el aspecto psicosocial que mencionaba, el ambiente, el entorno donde nos desarrollamos, ¿no? Y que obviamente va a llevar que las personas, sobre todo los jóvenes, y qué bueno que lo menciones, que están todavía, ¿no? En ese proceso de desarrollo de su cerebro y de que aún está madurando la corteza prefrontal que le va a permitir decidir, ¿no? Decir no a esas circunstancias, están más vulnerables, ¿no? Por eso hay que tener cuidado de ver de qué manera podemos apoyar a nuestros hijos y evitar que puedan caer en esas situaciones. Y claro, como decía antes, la prevención es importante. ¿Y cómo podemos prevenir? Como decía también al principio, no solo esto es un tema de los padres únicamente, ¿no? Porque ya se trata de un tema de la sociedad. El sistema de salud
tampoco está del todo preparado para poder manejar todo eso. Y entonces tenemos que dar una llamada de atención, digamos, a todos los estamentos de la sociedad que intervienen en las áreas de salud, del sistema, cómo funciona, de nuestras creencias respecto al tema de los adictos, porque mencionaba antes, ¿no? A uno dice, es un adicto, ¿no? Tenemos una palabra incluso que hasta, creo que para la mayoría suena hasta ofensiva, ¿no? Mira, ese es un fumón, ¿no? Y ya los calificamos, ya los segregamos, ya los señalamos, los etiquetamos con temas, ¿no? Con etiquetas que en lugar de ayudar, empeoran la situación de esas personas. Porque si yo digo, reconozco, como decía Margot, ¿no? Llego a reconocer que tengo un problema con el consumo de la sustancia que fuera, ¿no? Y quiero salir de ello, pero sé que si yo hablo con alguien, incluso a veces con mi propia familia, me van a decir de la A a la Z, ¿no es cierto? Entonces, ¿crees que lo voy a decir? No, ¿no es cierto? Nos callamos, porque la sociedad no está preparada aún para eso. Estamos viendo mal esa situación. Realmente es una enfermedad. Decía un neurocientífico cuando le preguntaban, es lo mismo, ¿no? Decirle a un adicto, oye, deja de consumir por tu propia voluntad, que decirle, como decía a un paralítico, levántate y camina, porque no puede, está enfermo. ¿Y por qué no puede? Preguntarán ustedes, ¿no? Decían, no, pero no, la fuerza de voluntad, que esto sí es posible. No. ¿Qué es lo que ocurre? Yo les pregunto, los que conducen autos, o vamos a bajar un nivel, los que saben manejar bicicleta. ¿Alguna vez se han preguntado, cuando van de un lugar a otro manejando su bicicleta, cómo hicieron para llegar a donde llegaron con la bicicleta? No se lo preguntan, ¿no? Simplemente agarran la bicicleta, la manejan y empiezan a avanzar. No están pensando, es que acá me toca empujar este pedal, después el otro, que el manubrio lo tengo que direccionar de esa manera. No, simplemente sé a dónde voy y sigo. Del funcionamiento de mi cuerpo para manejar mi bicicleta no me preocupo, porque ya se volvió, ¿qué cosa? Un hábito. Eso mismo ocurre con el adulto, el adicto. No se da cuenta de que lo está haciendo, porque ya se volvió un hábito. Ya no necesita pensar. Simplemente lo repite. Como lo dije antes, ¿no? Siente sed y busca tomar agua. Pero como el agua no es suficiente, ¿no? Quiere más y más y más y nunca puede saciarse. Porque el sistema de recompensa ya no funciona. De hecho, la situación es todo un sufrimiento, porque tampoco está funcionando el sistema del placer, el de la dopamina. Ya no se genera dopamina. Por eso, ahora ya voy a volver a mostrarles la imagen, ¿no? Esta imagen que habíamos visto sobre lo que pensamos sobre las adicciones o los adictos, ya no es válida. Voy a ver si lo comparto a un instante, por favor. A ver, a ver. ¿Dónde está? No la veo. Vamos a ver. Habíamos mostrado, ¿no es cierto?, esta imagen. Mientras tanto, vamos saludando a los que no logré saludar. Bienvenida Selma, Margot, Juan, Daisy, Dayana, Darwin, Arturo, Ana. Ahora sí creo que he saludado a todos. Ok, habíamos mostrado esto, ¿no? A ver si aún ahora sí se ve, que es lo que pensábamos. Pero en realidad, esto que vemos acá después del consumo, que la persona se siente alegre, digamos,
satisfecha después de haber consumido, solo ocurre en las primeras vueltas y en realidad no es un círculo, sino más bien una espiral que cada vez se pone peor. ¿Y en qué termina? En lo siguiente, que espero pueda mostrarles de inmediato. A ver, compartimos ahora esta imagen. Al inicio, las primeras vueltas de esta espiral generan placer. Cuando hay abstinencia, buscan nuevamente el consumo, pero ya empieza a haber ausencia de placer. Ya no hay dopamina que se genere. La abstinencia le pide nuevamente consumir y lo único que van buscando es reducir su sufrimiento, nada más. Ya no hay placer. ¿Se imaginan? Y cada vez que consumen, lo único que busca el adicto es sufrir menos. Y si siguen la espiral, terminan muchas veces, ¿no? Queriendo quitarse la vida porque ya no lo soportan. Entonces, seamos conscientes realmente de esta que es la realidad. Pensábamos que era lo otro, no, pero entonces, no, porque se usa algunos métodos de tratamiento que le llaman el reemplazo de, ¿no? de la sustancia adictiva por algo que puede, digamos, evitar la adicción y generar, entre comillas, ese placer que está buscando la persona, pero en realidad ya no recibe placer. ¿Ok? Y lo único que está tratando de buscar es evitar el sufrimiento. ¿Se imaginan? Lo doloroso, lo triste, lo trágico incluso que puede significar eso. Ahora, gracias a Dios, la neurociencia nos está permitiendo conocer lo que realmente pasa. Entonces, la llamada de atención para todos, ¿no? Para mí incluido, es poder reconocer efectivamente que esto es una enfermedad y que, gracias a Dios, va encontrando algunos tratamientos, ¿de acuerdo? Esperemos que con el tiempo puedan haber cada vez mejores tratamientos para poder manejar a estas personas y lograr que se puedan recuperar lo mejor posible y reinsertarse de manera adecuada en la sociedad y vivir pues una vida normal o al menos cercana a la normalidad. Muchísimas gracias, de verdad que ha sido un gustazo poder hablarles sobre este tema. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que comentar. ¿No? ¿Se dieron cuenta de los cambios que puede significar reconocer lo que hemos visto? ¿Alguien que desea comentar? Margot creo que había su Sí, micrófono. mira, Sí. es un tema, hoy día se has tomado un tema, pero espectacular, porque no sé si te habrás escuchado la noticia de la niña que ha muerto, pues no, la venezolanita, Sí. y en verdad, yo sí te pido por medio de este medio, pues no, al menos que los padres tomen un poquito de conciencia y practiquen y hablen con sus hijos. Yo creo que 1 minuto, 2 minutos, poquísimo de su tiempo, una calidad un poquito. Yo pienso eso, ¿no? Que conversen con sus, conversar, porque no todo es trabajo. Y te lo digo yo porque también soy adicta al trabajo, desgraciadamente vivo en mi trabajo metida día y noche. Y ahorita con esto de que estamos con toditi con este problema, uy, El pero dengue. sí, y en verdad sí, hay que darle un tiempito a los hijos, ¿no? Tomar conciencia de eso y conversar con los hijos. Al menos ya cuando empiezan ya la secundaria, que es un poquito ya que ya empiezan con las amistades, que esto, las fiestecitas, y sobre todo también controlarle el celular, porque a veces no sabemos quiénes están detrás de la pantalla. Uh-huh. ¿Mm? Eso quiero un poquito que se tome un poquito más de conciencia en eso.
Gracias, gracias, Margot. Gracias, Margot. Efectivamente, dentro de las cosas que se han identificado como adictivas, también está el celular, por si acaso. Así que tengamos cuidado todos, ¿no? Daisy, creo que nos querías comentar algo. Sí, bueno, quería agradecerte por haber tocado este tema. De verdad es que sí es de mucha importancia, sobre todo para las personas que somos padres, ¿no? Como decía, no sé cómo se llama la persona que habló hace un Margot. ratito, es importante tener muy en cuenta dónde están nuestros hijos, ¿no? Pero yo creo que básicamente, como tú dices, ¿no? La adicción no solamente son para los adolescentes, o sea, para todo tipo de personas, ¿no? Entonces, pero yo pienso que si hablamos de los niños, como padres tenemos que aprender a darles amor, a dar tiempo de calidad, a cuidar sus emociones. A veces nosotros mismos como padres somos los influenciadores de las adicciones, ¿no? O de los gritos, o de las acciones, o de las emociones de nuestros hijos. Entonces, para todos los papás, creo que esto es un buen tema y bueno, a cuidar las emociones de nuestros hijos y los adultos que ya somos más conscientes, pues trabajemos también en nuestras emociones, ¿no? Y dejemos de tapar nuestros huecos emocionales con una adicción. Así es. Gracias. Gracias, Daisy, excelente tu comentario. Yo agregaría algo más ya como un consejo, una recomendación a los padres, ¿no? A todos, y me incluyo, ¿no? Nuestros hijos no necesariamente van a seguir lo que les digamos. Ellos van a seguir lo que nosotros hacemos. Tengamos cuidado sobre todo en lo que nosotros hacemos. A veces, aunque parece un ejemplo trivial, tratamos de esconder, ¿no? A nuestros hijos nuestros comportamientos, ¿no? De repente hay una mala relación de pareja y hay discusiones, ¿no? Y dicen, no, pero delante de nuestros hijos no discutimos. Pero les voy a decir algo. Sus hijos sienten que ustedes están discutiendo. No necesitan verlos. Su comportamiento influye directamente en sus hijos. Y yo lo he podido comprobar con mis hijos y con las personas que han venido a buscarnos apoyo emocional en las terapias con el coaching, ¿no? Que también les ha ocurrido lo mismo. Cuando ellos han podido cambiar también su comportamiento, sus hijos prácticamente en automático también lo han hecho. No creamos ese o no sigamos en el error que decir que si mi hijo no me ve, no le va a pasar nada. ¿De acuerdo? Bien, no sé si hay algún comentario adicional. Muchísimas gracias. Algo más, Ivanka, muchísimas gracias de verdad por la oportunidad que nos das para poder estar aquí y comentar temas como este. Gracias a Dios, la ciencia, la tecnología y todos los avances que están ocurriendo actualmente nos están permitiendo conocer mucho más de nosotros mismos para poder tomar acción en caso que sea necesario. Pues bien, agradecerte a ti, Teo, por tocar todos estos temas sobre la neurociencia de nuestras emociones y el día de hoy este tema de las adicciones, que es muy importante para nosotros conocer todo este contexto, todo aquello que se lleva o que se desarrolla en nuestro plano cerebral, ¿no? Y cómo esto va afectando también en nuestro comportamiento, en nuestras relaciones con nuestras familias, amigos. Y tan solo me queda agradecerte y a los padres, pues busquen tener esa conexión con sus hijos, porque nosotros el rol que tenemos pues es de
amarlos y educarlos. Y el hecho de amarlos no quiere decir que las vamos a llenar de cosas, sino que ellos se sientan amados de la forma en como ellos deseen o quieran, porque de pronto nosotros podemos decir, ay, es que los adolescentes quieren salir, entonces les voy a dar permiso, que vayan, me piden algo y yo les voy a dar. No, ellos necesitan ser escuchados. Y cuando necesitan ser escuchados, ustedes tienen que escuchar, más no hablar. Así que eso ténganlo muy en cuenta. Y pues nada, nosotros vamos a seguir trayendo estos temas muy importantes. Los que no han visto las clases anteriores de Teo y Carmen, lo pueden buscar en el Facebook, lo encuentran en mi página de Ivanka Polet. Ahí estamos transmitiendo y se quedan grabados todos los talleres que nosotros estamos dando. Quiero decirles a todos los que nos están viendo también por nuestra plataforma de Facebook, esta semana ha sido un tanto complicado para los otros docentes y a mí también me han bloqueado esta parte de postear y poner los videos, así que vamos a estar nada más escribiendo y el día de mañana tenemos Viernes de Éxito y así que estén atentos, ya voy a estar publicando también en los grupos quién nos está acompañando mañana. Mañana viene un tema muy importante para todas las mujeres, es empoderamor femenino, así que dense su tiempo, igual a las 8 de la noche vamos a estar aquí con Caterine Nivin, ¿ok? Cuídense, muchísimas gracias, nos estamos viendo mañana a las 8. Bye bye.